Seguimos aquí en el mundo ahora de France 24. Vamos con los titulares. Israel entregó este miércoles los cadáveres de 45 palestinos a cambio de los cuerpos de 3 israelíes entregados por Hamás la noche del martes, junto con el cuerpo de otra persona que Israel no identifica como uno de los rehenes que permanecía en la franja de Gaza. Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas para acordar la defensa común frente a las incursiones de aviones y drones rusos en su espacio aéreo y el envío de más armamento a Ucrania a través de compras a la industria estadounidense. Vladimir Putin recibió a Ahmed al-Sharaa y celebró las relaciones históricas que mantienen Rusia y Siria. Es la primera visita del líder de facto sirio al país, donde está exiliado el exmandatario Bashar al-Assad, que él mismo derrocó en diciembre pasado. Bien, y en directo iremos hasta Bruselas. Como decíamos, ahí se reunieron los ministros de Defensa de la OTAN con el apoyo a Ucrania y la respuesta a las presuntas incursiones rusas al espacio aéreo de la Alianza en el centro de la agenda. Los detalles en minutos con nuestra corresponsal Esther Herrera. Iniciamos las noticias una vez más en la Franja de Gaza, donde han llegado otros 45 cuerpos de palestinos entregados por Israel en el marco, como saben, de la primera fase de ese acuerdo de cese el fuego con Hamás, quien en la noche había entregado ya los cadáveres de 4 rehenes más. Sin embargo, a esta hora las autoridades israelíes señalaron que uno de los 4 cuerpos no correspondía con ninguno de los secuestrados que el grupo palestino mantenía en el enclave, que, como saben, ha quedado reducido a ruinas. De hecho, la Cruz Roja señala la dificultad de recuperar cuerpos entre los escombros. En medio del cese el fuego, Israel y Hamás devuelven cadáveres a la parte adversa. Los cuerpos de otros 45 palestinos muertos detenidos por Israel llegaron a la Franja de Gaza. Allí, expertos forenses empezaron a identificar los restos de los primeros 45 entregados el día anterior bajo el acuerdo pactado la semana pasada. Y mientras tanto, en la Cisjordania ocupada, un grupo de palestinos excarcelados de territorio israelí reciben atención médica, algunos con urgencia debido a los fuertes dolores de costillas rotas. Esto indica que estos pacientes fueron sometidos a palizas severas, lo que refleja la magnitud de la violencia. Las fracturas en la caja torácica indican un fuerte golpe y lesiones graves por parte de los guardias de la prisión del ejército de ocupación. De otro lado, en Israel, familiares esperan ansiosos que Hamás entregue los cuerpos de los rehenes fallecidos en cautiverio. Hasta este martes, solo 8 de los 28 restos pendientes habían regresado a territorio israelí, pero según el gobierno, uno de ellos no corresponde a ninguno de los secuestrados. Hamás también liberó otro cuerpo durante la noche y tras el debido proceso de identificación se confirmó que no se trata de un rehén. No cederemos en esto y no escatimaremos esfuerzos hasta que nuestros rehenes caídos regresen, hasta el último. La demora en dicha entrega oscurece la perspectiva de una paz duradera. Y este martes, el Comité Internacional de la Cruz Roja indicó que devolver los cadáveres desde Gaza tomaría más tiempo de lo previsto debido al nivel de destrucción del enclave palestino. Bien, precisamente que Hamás no haya entregado todavía los cuerpos de todos los rehenes es el argumento que esgrime Israel para permitir la entrada de solo 300 camiones de ayuda al día y no 600, como reclama Naciones Unidas. De hecho, el jefe de la ONU para temas humanitarios pidió este miércoles la apertura inmediata de todos los cruces de entrada a Gaza. Y es que el paso de Rafah, como saben, entre Egipto y Gaza, pero controlado por Israel, permaneció cerrado este miércoles. Mientras, por otro lado, el ministro de Defensa israelí advirtió que cualquier persona que cruce la llamada línea amarilla, donde permanecen las tropas israelíes en Gaza, será objetivo militar. En paralelo, en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu testificó ante la Corte por uno de los 3 casos en que está acusado de corrupción. Sin embargo, ocupar el cargo mientras el país está en estado de emergencia le confiere inmunidad, un equilibrio que aprovechan las fuerzas más extremistas de su gabinete, que han amenazado constantemente con romper la coalición, recordemos, si Netanyahu detenía la guerra en la Franja de Gaza. Bien, en este contexto, recordemos también que el pasado lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al presidente de Israel, Isaac Herzog, que indultara al primer ministro.
Netanyahu no solamente afronta cargos en la Corte Penal Internacional, el otro frente está en sus propios juzgados. Así, el primer ministro volvió a sentarse en el banco de acusados por supuesto abuso de confianza, soborno y fraude en 3 casos diferentes. Un juicio que se remonta al año 2020 y que le puede acarrear más de 10 años de prisión. Sus partidarios piden el indulto, al igual que su denominado mejor amigo en la Casa Blanca. El presidente Trump sabe quién es el primer ministro. No tuvo ni que pedírselo. A las puertas del edificio judicial, otro panorama. Varios manifestantes lo quieren entre rejas. Bibi está siendo juzgado por varios casos. Aunque el presidente Trump le pidió a nuestro presidente que lo exonerara de todos los delitos, sigue estando en un país democrático. Seguimos teniendo un sistema judicial y él sigue teniendo que responder ante la justicia por los delitos que ha cometido. Hay entre 6 y 8 casos que siguen abiertos y los podría ir mencionando. Entre el soborno y los submarinos y lo peor de todo, su traición, el del 7 de octubre y su cooperación con el Qatar Gate en el apoyo a Hamas. A pesar de su dolencia, el primer ministro ha pasado los últimos 2 días visitando a los rehenes liberados que permanecen en el hospital. Pero hay guerras que no le interesan y la judicial es una de ellas. Por ello, el primer ministro pidió, según la prensa local, finalizar sus alegatos antes de tiempo por un supuesto resfriado. Petición que el juez aceptó. Bien, cambiamos de momento de información. Afganistán y Pakistán han acordado una tregua después de días de mortíferos enfrentamientos. Sin embargo, a esta hora es todavía incierto quién dio el primer paso hacia el cese el fuego, ni si hay una duración acordada. Y es que mientras el gobierno pakistaní aseguró que fue una petición de los afganos y que la tregua rige al menos 48 horas, el portavoz de los talibanes afirmó que se debió a la insistencia, así lo dijo textualmente, de Islamabad, y no determinó tampoco un marco temporal. Bien, en todo caso, además de los combates en puestos fronterizos, Pakistán acusa a Afganistán de albergar a grupos armados que han incrementado los ataques contra su territorio, contra el territorio pakistaní, desde el regreso de los talibanes al poder. Una acusación que el gobierno de Kabul, en Afganistán, rechaza, mientras señala a su vecino, a Pakistán, de atacar objetivos civiles. En paralelo, en Bruselas, los miembros de la OTAN debaten sobre cómo defenderse contra las presuntas violaciones rusas de su espacio aéreo y de cómo mantener una vez más el apoyo militar a Ucrania. Después de las presuntas, como decíamos, incursiones aéreas rusas en Europa, la alianza militar quiere crear un muro de defensa con drones. Mientras, respecto a Ucrania, el ministro de Defensa ucraniano estipuló que su país necesita armamento por un valor de entre 12.000 y 20.000 millones de dólares solo en 2026 para defenderse de Rusia y enfatizó en la necesidad, sobre todo, de defensas antiaéreas. Y ante la falta de recursos propios, desde agosto los países europeos han enviado apoyo armamentístico a Kiev por valor de 2.000 millones de dólares, con compras, eso sí, a la industria estadounidense. La OTAN implementará una serie de medidas adicionales contra los drones que reforzarán, ampliarán y acelerarán nuestra capacidad para contrarrestarlos. A principios de este mes, 9 aliados se unieron junto a Ucrania para apoyar la capacidad de Dinamarca para contrarrestar las posibles amenazas de los drones. Creo que este es un ejemplo contundente de la cooperación rápida y eficaz que la OTAN hace posible. Alemania invertirá 10.000 millones de euros en drones de todo tipo y nivel, tanto ofensivos como defensivos, de acuerdo con los planes presupuestarios para los próximos años. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, presentará y propondrá esta tarde los proyectos emblemáticos de la Unión Europea. Alemania se ofrece a liderar el escudo de defensa aérea. Más adelante ampliaremos con nuestra corresponsal en Bruselas esta información. Mientras tanto, cambiamos de tema. Los militares de Madagascar aseguran que se han hecho con el control del país. Una constatación que pone fin de facto a la presidencia de Ange Rajoelina, que había accedido al poder por primera vez mediante un golpe de Estado en 2009, en circunstancias, podríamos decir, similares. Por ahora, el coronel Michel Randjanirin toma las riendas del Ejecutivo. ¿Quién es? Veamos los detalles sobre su trayectoria en este informe. Es el nuevo hombre fuerte de Madagascar. A sus 51 años, el coronel Randjanirin ha sido encargado por la Corte Constitucional de garantizar la transición. Este miércoles, el líder militar anunció ante el Palacio Presidencial que tomará el poder.
A partir de hoy tomaremos el poder y disolveremos el Senado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Electoral. Dejaremos que la Asamblea Nacional siga trabajando. La mayoría de los malgaches descubrieron el rostro de Ranjanirin el sábado 11 de octubre, cuando pidió a las fuerzas del orden que no dispararan contra los manifestantes. Al día siguiente, rindió homenaje a las víctimas de las manifestaciones durante una ceremonia celebrada en una plaza abarrotada de gente. Crítico con el gobierno de Ants Radzueln, el coronel fue encarcelado entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 por incitación a la rebelión militar con vistas a un golpe de Estado, y posteriormente condenado a 1 año de prisión condicional por atentado contra la seguridad del Estado. Sin embargo, el comandante de la unidad de élite Capsat niega querer mantenerse en el poder y afirma que solo ha asumido sus responsabilidades en un país en el que, según él, nada funciona. ¿Golpe de Estado? Yo no lo creo. No creo que haya habido un golpe de Estado. Yo siempre he respondido a los periodistas extranjeros que el ejército acaba de demostrar al pueblo malgache que el ejército sigue existiendo. Ranjanirin anunció la formación de un consejo compuesto por oficiales de las Fuerzas Armadas, que quizá con el tiempo sea constituido también por consejeros civiles. Un gobierno que, según el militar, duraría máximo 2 años antes de organizar elecciones. De Madagascar vamos hasta Rusia porque este miércoles el presidente sirio de facto, Ahmed al-Shara, visitó por primera vez Moscú desde que llegó al poder tras derrocar en diciembre pasado a Bashar al-Assad, quien de hecho está exiliado en Moscú. Sin embargo, Vladimir Putin, más allá del cambio de poder en Damasco, resaltó los vínculos especiales entre ambos países que incluyen las bases militares rusas en el territorio sirio. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. Vladimir Putin y Ahmed al-Shara se ven las caras. El presidente sirio visitó este miércoles a su homólogo ruso en Moscú, en lo que fue el primer encuentro entre los líderes desde que al-Shara llegó al poder tras derrocar a Bashar al-Assad, aliado de Rusia, a finales del año pasado. A pesar de que Putin apoyó durante muchos años a al-Assad, a quien acogió en Moscú tras su caída, el jefe del Kremlin dijo hoy que sus relaciones con Damasco nunca se guiaron por intereses particulares. En Rusia nunca hemos tenido relaciones con Siria vinculadas a nuestra situación política ni a intereses particulares. A lo largo de todas estas décadas siempre nos hemos guiado por una sola cosa, los intereses del pueblo sirio. Por su parte, al-Shara resaltó los lazos históricos y la dependencia siria de energía y suministros con Rusia. Existen lazos históricos, así como relaciones bilaterales e intereses comunes que nos unen. Muchas cosas nos unen. Gran parte del suministro de alimentos de Siria depende de la producción rusa y numerosas centrales eléctricas dependen de la experiencia rusa. Muchas relaciones estratégicas y políticas, tanto regionales como internacionales, están estrechamente vinculadas a Rusia. Luego del colapso de al-Assad, Putin llamó en febrero al líder sirio y le reafirmó el apoyo ruso a la estabilidad siria, una postura pragmática y formal que busca zafarse del vínculo entre el jefe del Kremlin y el derrocado expresidente sirio. También analizaremos más adelante esta visita. Por ahora finalizamos este bloque de noticias en Ecuador porque en medio de la escalada de violencia en el país se produjo otro atentado con coche bomba en un puente en una carretera que une a Guayaquil y Machala con la ciudad de Cuenca. El hecho ocurre tan solo un día después de que otro coche bomba explotara frente a un centro comercial en la misma zona, causando la muerte de al menos una persona. Nuestra corresponsal, Carolina Mela, nos amplía. Son otros 2 atentados con bombas. El primero se reportó en un puente en una carretera que conecta a Guayaquil con la ciudad de Cuenca y que causó daños a unos buses que se encontraban cerca. Unas horas después apenas ocurrió la segunda explosión en el puente Churute, en una carretera de acá en la provincia del Guayas. El ministro del Interior, John Reinberg, dijo que supone que el atentado de coche bomba en Guayaquil que ocurrió este martes 14 de octubre se trataría de una represalia de la banda criminal Los Lobos por atacar una zona de minería ilegal llamada Buenos Aires, que está en la provincia de Imbabura, que desde hace más de 2 años las mismas Fuerzas Armadas dijeron
información que ese lugar está bajo el poder de ese grupo criminal. Mientras tanto, ahí mismo en Imbabura, las manifestaciones en Otavalo dejan a una segunda muerte. Se trata de una mujer indígena quichua de 61 años, según ha confirmado la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, tras los fuertes enfrentamientos que se registraron también el martes 14 de octubre entre los manifestantes y la fuerza pública. Pero finalmente hay una señal de diálogo. Se espera que en el transcurso de este día el gobierno y las organizaciones indígenas se sienten finalmente a dialogar con la mediación de la alcaldía de Otavalo y de la iglesia. El anuncio ha permitido unas horas de calma en esa zona de Ecuador que vive días de mucha convulsión. Bien, ahora, tal y como decíamos hace unos minutos, ampliamos la información sobre la reunión de la OTAN con nuestra corresponsal en Bruselas. Vamos directo hasta la capital europea. Conectamos con nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, muy buenas tardes. Los ministros de Defensa de los países miembros de la OTAN, como decíamos, se están reuniendo en Bruselas, se han reunido, mejor dicho, para impulsar un proyecto de defensa propio, ¿no?, en respuesta a las presuntas violaciones de su espacio aéreo que atribuyen a Rusia. Cuéntanos, ¿qué han acordado exactamente? Sí, después de la ola de incursiones de drones supuestamente rusos en territorio aliado, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha presentado un plan a los ministros de defensa para mejorar la protección de las fronteras aliadas, sobre todo con métodos mucho más baratos que los que se habían empleado hasta ahora, porque hay que tener en cuenta los drones que provienen de Rusia supuestamente son mucho más baratos frente al carísimo material militar que tiene la OTAN, valorado en millones de dólares. Así que aquí se quieren centrar sobre todo los ministros de defensa de la OTAN, pero también en mejorar los sistemas de vigilancia y los sistemas antimisiles. Todo esto con el objetivo de fortalecer ya la misión que empezó a lanzarse a principios de septiembre para vigilar precisamente este flanco oriental de la alianza. Precisamente Rutte valoró el papel de Estados Unidos, especialmente de Donald Trump, para poder llevar a cabo esta nueva iniciativa para proteger este flanco oriental, porque considera que fue clave su papel en la última cumbre de la OTAN, en que se aumentó el gasto un 5% del Producto Interior Bruto de los países aliados. Este fue el compromiso. A pesar de todo, Rutte no ha querido entrar en la polémica, preguntado sobre las amenazas de Donald Trump a España, que fue el único país que dijo que no va a necesitar llegar a este 5% para llegar a sus compromisos con la OTAN. Donald Trump ha amenazado a España con imponer aranceles si no aumentaba el gasto al 5% de su Producto Interior Bruto. Rutte ha insistido en que España apoyó el plan sin entrar en más detalles. Bien, Esther, veremos si hay más evoluciones, como bien dice, respecto a estas tensiones internas de la OTAN, pero como ya viene siendo costumbre en las reuniones de la alianza militar, en el centro de la agenda, ¿no?, está cómo seguir apoyando armamentísticamente o financieramente a Ucrania. Sí, así es. Ucrania era una de las grandes partes principales también de esta reunión, con cada vez más países uniéndose a esta iniciativa de comprar más armamento a Estados Unidos para ayudar a Kiev. De hecho, más de la mitad de los aliados, según ha asegurado Mark Rutte, van a adquirir material a Estados Unidos, material bélico a Estados Unidos, para poder enviarlo a Ucrania y que el país considera clave para su defensa. Una fórmula que parece convencer a los países aliados de la OTAN, evidentemente también a Washington, porque permite que de alguna forma se pueda comprar material a Estados Unidos para seguir ayudando a Ucrania e intentar así mantener a bordo a Estados Unidos. Una fórmula que parece funcionar a Estados Unidos, que hasta ahora siempre ha intentado evitar enviar grandes sumas de dinero a Kiev. De hecho, forma parte de la campaña electoral de Donald Trump de no seguir enviando ayuda a Ucrania. Así que esta fórmula de comprar material bélico a Estados Unidos es lo que parece funcionar a la OTAN para seguir intentando mantener a bordo a Estados Unidos en el apoyo a Ucrania, aunque sea externalizando de alguna forma esta compra de material bélico. Hasta ahora, según
informaciones de la propia OTAN, se ha podido destinar 2.000 millones de dólares. Varios países aliados han podido comprar material bélico por este valor y esta es la idea que está calando cada vez más, de pagar dinero a Estados Unidos por su material bélico y así poder seguir manteniendo la ayuda a Ucrania. Esther, pues muchísimas gracias una vez más por ampliarnos esta información desde Bruselas. Nosotros vamos con nuestro reportaje en foco. Tradicional de los dátiles de Mauritania, una sombra inquietante se cierne sobre las cosechas. En el oasis del Sáhara mauritano, principal refugio de las palmeras datileras, el cambio climático está agravando la situación, lo que pone en peligro, como imaginan, el sustento de decenas de miles de personas que han dependido de los cultivos de los oasis durante siglos. En la meseta desértica de Tagant, en el árido corazón de Mauritania, hay un refugio verde entre las arenas. Durante siglos, los oasis han sido un bálsamo natural frente a las duras condiciones del clima. Oasis como el de Tijika también albergan las joyas del desierto, los dátiles. Se pueden ver las bolsas protectoras en los racimos. Estas bolsas se usan para protegerlos del polvo y de los pájaros. Los dátiles que se exportan son el sustento de buena parte de la población local y mantienen todo un ecosistema bajo la sombra de las palmeras. Aquí tenemos lo que llamamos cultivos de palmeras, cultivos de forraje, cultivos de hortalizas. Casi toda la vida de los habitantes depende del oasis. En esta región desértica, el cambio climático está alterando el equilibrio natural. Aunque el palmeral de Mohamed sigue activo, muchos otros han sido invadidos por la arena o destruidos por la sequía. Y las personas mayores de la región están destrozadas. Este ya no es el oasis que conocí en mi infancia. Cuando era niño, esto era un bosque. La gente venía de lejos a beber agua fresca y comer dátiles deliciosos. Pero ahora ya no hay agua fresca ni dátiles. El nivel del agua subterránea está bajando cada vez más y no llueve lo suficiente para reponerlo. Una sentencia de muerte para muchas palmeras que necesitan en promedio 200 litros de agua al día. Antes teníamos pozos de 8 o 10 metros de profundidad. Hoy solo encontramos agua a 100 o 120 metros. Mohamed calcula que el 70% del oasis ya ha desaparecido. Esto representa una amenaza existencial para Tijika, una ciudad del siglo XVII que alguna vez fue próspera. Esto ha provocado, por supuesto, un éxodo, sobre todo de los jóvenes que trabajan en los palmerales, hacia los grandes centros urbanos en busca de empleo. La población de Tijika vive principalmente gracias a las remesas de sus hijos que trabajan fuera. Esto se refleja en la capital, Nuakchot, cuya población se ha triplicado en 20 años, superando el 1,5 millones de habitantes. Muchos antiguos habitantes del desierto se encuentran ahora en el mercado Seidi, por supuesto vendiendo dátiles. Los comerciantes aquí son antiguos habitantes de oasis que han dejado la zona, pero siguen trabajando en la venta de productos derivados del dátil. Este es el caso de Mohamed Ul Brahim, quien tuvo que dejar su pueblo, Ayuef, a 400 kilómetros de Nuakchot. Los que venimos del oasis no nos sentimos realmente seguros en la capital. Solo me siento cómodo en casa. Aquí todo es muy distinto. Este éxodo también pone en riesgo la cultura del país, estrechamente ligada a los ecosistemas del desierto. Para evitar que se pierda, una asociación ha creado un pequeño oasis en las afueras de la ciudad.
museo viviente que pone la cultura mauritana en el centro de su entorno natural. La palmera está presente, así que la vida del oasis también. Todo esto está amenazado, es nuestro patrimonio, debemos preservarlo. Es extremadamente importante para nosotros revivir nuestra cultura y restaurar los ecosistemas. En los últimos 5 años, el gobierno mauritano ha impulsado la creación de 1.400 hectáreas de oasis artificiales para frenar el avance de la arena, para encontrar armonía entre los árboles, las personas y el desierto. Hacemos una pausa de menos de 3 minutos. Enseguida regresamos.